El río Bogotá es conocido como uno de los más contaminados de Colombia y del mundo. En esta oportunidad haremos un recorrido desde su nacimiento en Villa Pinzón hasta su desembocadura en el río Magdalena. En este recorrido de 3 días analizaremos las principales problemáticas ambientales que aquejan su cauce y algunos otros problemas asociados a su recorrido. Los invito a hacer este viaje con nosotros. Nos encontramos en el páramo de Guacheneque, el cual está ubicado en el municipio de Villa Pinzón, en el departamento de Cundinamarca. Se encuentra entre una altura de 2.700 hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar y ocupa 8.225 hectáreas. Entre ellas, 2.249 han sido compradas por el departamento para su conservación. En este páramo nace el río Bogotá, el cual abastece a una población de 9 millones de personas hasta su desembocadura en el río Magdalena. Asimismo, nacen los diferentes ríos como el río Muisha, Guaneque, Paila y Casque, que abastecen al municipio de Villa Pinzón. El páramo de Guacheneque cuenta con una alta variedad de fauna y flora, donde se destacan 5 variedades de frailejones, las chiguas, los 7 colores de musgo, el encenillo, la puya y los garroques, asimismo gran variedad de mamíferos, peces y aves. Se ha mantenido, digamos, el nacimiento o el páramo es por el cuidado que le hemos tenido. Yo llevo 21 años que yo soy como vigilante y cuidador de esta bella reserva, y es porque, en primer lugar, porque a mí me gusta mucho, me anhela mucho, y porque yo convivo mucho con lo de la naturaleza. El río Bogotá se ve afectado por los cultivos de papa aledaños al páramo de Guacheneque, ya que por acción de la escorrentía todos los insecticidas son arrastrados hacia la fuente hídrica, modificando su naturaleza y contaminando el río Bogotá. Esta actividad agrícola es la principal fuente económica del municipio de Villa Pinzón, ya que ocupa aproximadamente 1.000 hectáreas del suelo fértil, donde se producen de 20 a 60 bultos por hectárea, dependiendo de los químicos aplicados. Los 3 años de seguido, nos descuidaron los 3 años de seguido, y entonces como quedamos sin nada de plata para la agricultura, pues entonces como no hay papa, pues ahí sí se sube. Quedamos sin para sembrar nada, entonces como ni nadie nos paró bolas, entonces ahí acabamos. Y mientras tanto entonces lechecito, pero ya muy poco, y acabamos también. En la entrada del municipio de Villa Pinzón se evidencian aguas con muy baja contaminación, debido a que aún no han sido intervenidas fuertemente por las actividades humanas ni a los vertimientos de tipo industrial. Las curtiembres de Villa Pinzón son una fuente de contaminación muy elevada del agua del río Bogotá. Son las responsables de verter grandes cantidades de metales pesados como el cromo, plomo y mercurio. Asimismo, los residuos orgánicos arrojados por los habitantes de Villa Pinzón y las curtiembres son la principal causa de que aumente el DBO y reducir el oxígeno disuelto en el agua, lo cual causa que el agua presente turbidez y la vida animal como peces se pierda. A lo largo de los últimos años, las corporaciones autónomas regionales han influido significativamente en el cierre de más de 100 curtiembres y han obligado a muchas otras a implantar plantas de tratamiento en sus aguas antes de ser vertidas al río, lo que ha generado que el agua del río Bogotá se haya recuperado a lo largo de los últimos 4 años. El Cisga es un sistema ecológico estratégico que hace parte de la cuenca alta del río Bogotá. Este cuerpo de agua sirve como abastecimiento para riego de cultivos y alimento de animales. Sus entradas de agua son precipitaciones, aguas superficiales y subterráneas debido a los procesos de infiltración. Este embalse, junto con el Tominé y el Neusa, hacen parte del sistema de regulación hídrica de la cuenca alta del río Bogotá. Suezca se caracteriza por tener un grado de contaminación medio debido a los cultivos presentes en el municipio por donde pasa el cauce del río Bogotá, al cual se le vierten aguas con plaguicidas utilizados en los cultivos de flores y hortalizas, aguas residuales domésticas y demás descargas realizadas. Sin embargo, con las intervenciones de las corporaciones autónomas regionales y las alcaldías municipales a lo largo de la cuenca alta, se ha mejorado la calidad del agua durante los últimos años. La represa de Tominé se encuentra localizada entre los municipios de Sesquilé y Guatavita y hace parte del sistema hídrico de la Sabana con los embalses del Cisga y el Neusa. Este proyecto se construyó con la finalidad de embalsar
las aguas del río Tominé, y su objetivo es regular el volumen de aguas del río Bogotá para generar energía eléctrica de acuerdo a las necesidades de la hidroeléctrica del Salto del Tequendama, brindar riego a la sabana de Bogotá, controlar inundaciones y contribuir al abastecimiento de agua potable para Bogotá en la planta Tibitoco. La salida de este embalse se hace en el municipio de Sesquilé, donde se junta con las aguas del río Bogotá y por consiguiente con los contaminantes que lleva. Las aguas de riego son el principal factor que permite el desarrollo de cultivos que posteriormente se convierten en la parte de la cadena alimenticia de personas y animales. Pero en el caso de la sabana de Bogotá, especialmente en el sector de Sesquilé y Suezca, dos municipios que tienen como una fuente de ingreso la agricultura, enfrentan una grave problemática con las aguas de riego. El agua utilizada para los cultivos es obtenida del río Bogotá, el cual, debido a su gran carga de contaminantes, puede afectar la salud de las personas. Esta problemática se repite en el municipio de Chía, ya que según las personas de la zona, es la única fuente hídrica de la que se puede obtener agua para los cultivos. Cota ha presentado a lo largo del tiempo una alta problemática en relación a los rellenos ilegales, los cuales se dan principalmente por los escombros de construcciones puestos en las zonas de influencia del río para realzar los terrenos y hacer condóminos de casas, quitándole a los terrenos de recepción de aguas su capacidad, por lo cual en época de invierno esto causa inundaciones en las zonas donde no había influencia del río, generando así problemáticas a los habitantes en sus viviendas o cultivos. La contaminación de la cuenca del río Bogotá se da principalmente porque ésta recibe las aguas negras de 26 municipios y además existe una gran demanda del recurso del suelo originada por la expansión de las zonas urbanas y por la incrementación de las actividades industriales. En la calle 13, la principal fuente de contaminación es la descarga directa de aguas residuales domésticas, debido a los barrios aledaños como Florencia, Puente Grande y Planadas, y a las industrias, destacándose la industria cervecera. La desembocadura del río Juan Amarillo, junto con la del río Tonjuelito y Fucha, en el río Bogotá, convierte a Suacha en el punto donde quizás el río está más contaminado. La laguna de la Herrera se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, aproximadamente a 2 kilómetros de Bogotá. Con 258 hectáreas, es el recurso hídrico natural más grande de la sabana y actualmente sufre por la explotación minera de sus orillas y por la putrefacción de una porción de sus aguas. La laguna de la Herrera se encuentra al suroriente de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, localizada en el costado suroccidental de la sabana de Bogotá. Los asentamientos urbanos ubicados cerca de las zonas donde se encuentran las canteras presentan no solo problemas de ubicación e infraestructura al adaptar las antiguas canteras o cuevas como viviendas, sino de seguridad y salud pública. La población que se ubica en esta zona presenta enfermedades respiratorias debido a la explotación de las canteras, las cuales utilizan camiones y bloquetas sin una ruta ni horario establecido, lo que hace que este sitio sea un riesgo más para... El embalse del Muña fue construido entre 1940 y 1944 con el fin de regular el caudal del río Bogotá para su posterior aprovechamiento en la generación eléctrica. Se empezó a utilizar desde 1948 como reservorios de agua. Si bien en esta época la contaminación del río era baja, pues las aguas negras de la ciudad tenían una conveniente dilución y autopurificación. Con el paso del tiempo, ella fue creciendo en forma acelerada como consecuencia del incremento de la población y del aumento de los caudales de aguas negras. La alta concentración de nutrientes de las aguas negras ha favorecido el desarrollo del buchón, el cual crea una capa que reduce los malos olores y disminuye las concentraciones de metales pesados en el agua, pero impiden el ingreso de oxígeno desde la atmósfera, lo que genera grandes cantidades de materia orgánica que se sedimenta en el embalse y genera descomposición anaeróbica. Después de recorrer más de 100 kilómetros por el altiplano cundinamarqués, el río Bogotá cae desde una altura sobre el nivel del mar de 2.467 metros, aproximadamente 157 metros sobre el abismo rocoso de forma circular, formando la cascada. Esto produce una oxigenación al río, haciendo que recupere alguno de sus parámetros físico-químicos antes de continuar con su recorrido. Finalmente, después de recorrer aproximadamente 380 kilómetros, el río Bogotá desemboca en el río Magdalena entre los municipios de Ricaurte y Girardot.
Desde su nacimiento, el río Bogotá recibe todo tipo de contaminantes provenientes de varias industrias y actividades humanas como el cadmio, cromo, mercurio, zinc, arsénico y plomo. Las autoridades ambientales han tomado medidas para sancionar a los responsables de esta contaminación. Sin embargo, la solución a esta problemática es muy compleja, pues la aplicación de sanciones generalmente afecta a la población económicamente vulnerable. Con todo esto, la principal fuente de contaminación del río Magdalena es el río Bogotá, y donde el punto máximo de contaminación se ubica en la sabana de Bogotá, donde el nivel de residuos sólidos puede alcanzar un nivel de 400 miligramos por litro cuadrado. Decirle a todos los de Bogotá que no boten tanta basura, porque mire lo que están haciendo en el río Bogotá.